Antes de 1983 en Colombia no había puentes festivos, pues los días festivos podían caer un martes, miércoles, jueves o viernes, negando la posibilidad de descansar 3 días seguidos, por lo que el congresista Raimundo Emiliani Román, con la Ley 51 de 1983, trasladó esos festivos al día lunes, y así fue el caso del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, los cuales cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente, y cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado igualmente se trasladará al día lunes. Y listo, desde 1985 no vemos una hazaña a favor del trabajador como la Ley Emiliani, por lo que el congresista es llamado el padre de los lunes festivos. Sin embargo, según este artículo de El Tiempo, los representantes a la Cámara, Carlos Vives y José Ramón Navarro, propusieron en el Congreso que los 10 lunes festivos se trabajaran y se pagaran en dinero, porque tantos puentes afectaban la producción y era preferible cambiarlos por mayores ingresos. Y con este tipo de tramullos es que roban al pueblo, pues al final, con unos aumentos del salario mínimo tan poco prósperos, nos quedaríamos sin festivos y sin mayores ingresos. El decreto 2663 de 1950, que estableció el Código Sustantivo del Trabajo, decía que el horario nocturno era desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. La ley también decía que el pago del trabajo en domingo o días festivos se pagaba de la siguiente manera. Primero, si el trabajador labora la jornada completa, se le paga salario doble, y si labora parte de la jornada, se le paga doblada la parte proporcional del salario. Y todos éramos felices desde 1950, ganando el doble si trabajábamos un domingo o festivo y ganando recargos nocturnos desde las 6 de la noche. Sin embargo, personas que trabajan de saco, corbata y bajo techo les pareció que estábamos ganando mucho dinero, a pesar de que la barra azul claro representa el sueldo de ellos y la pequeña barra azul oscuro, que ni siquiera logra verse, representaba el salario mínimo de los colombianos. Pues en 2002, mientras ellos ganaban más de 14 millones, los que con impuestos pagábamos sus sueldos solo ganaban 309,000 pesos, y nos han tenido en tanta miserableza que la barra azul oscuro, que representa nuestro salario, apenas se ha movido, mientras que el sueldo de ellos pasó de 14 a 48 millones. De acuerdo a la Gaceta de Ley que nos quitó estos derechos, su autor fue Juan Luis Londoño de la Cuesta, en ese entonces ministro de Álvaro Uribe, y a quien después de su muerte en 2003, Álvaro Uribe dedicó estas palabras: los pobres recordarán su imagen cada que logremos alcanzar una de las metas que trazamos durante los meses de arduo trabajo, pero pocos saben que al contrario fue el autor de una ley que nos volvió más pobres. La ley fue defendida en el Congreso por Jesús Bernal Amorocho, quien más tarde fue condenado por corrupción y quien, según la Central Unitaria de Trabajadores, pretendía pagar la plata que se robó con conferencias de a 6 millones cada una. La ley también fue defendida por Óscar Iván Zuluaga, quien lleva un proceso en su contra por la financiación de Odebrecht. La ley también fue defendida por Jesús Pueblo Chamié, quien fue capturado en 2018 por un proceso abierto por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Sí, estos señores lo primero que propusieron fue que el trabajo nocturno empezara desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y al final, con la firma de Uribe y su ministro, nos quitaron nuestros pesitos extra. Por eso, si Emiliani es el padre de los lunes festivos, Uribe y compañía serían los padres de la opresión, la explotación y el abuso. Por eso Wilson Arias escribió: 30 años lleva posando a Álvaro Uribe Vélez de aliado del pueblo, pero es un traidor y su verdugo. Los derechos no son un capricho, son dignidad para el pueblo. Álvaro Uribe es un enemigo de los trabajadores. Hagamos memoria, pueblo. Con su contrarreforma laboral del 2002, la ley 789 hizo que el recargo nocturno se empezara a pagar a las 10 de la noche. A los dominicales y festivos les dejó solo un recargo del 75%. A los millones de aprendices del SENA los puso a recibir 75% de un salario mínimo. Fue él quien permitió la creación de los esclavizantes contratos de prestación de servicios que denigraron al trabajador.
Con su contrarreforma pensional incrementó 300 semanas de cotización para poderse pensionar. 30 años lleva posando de aliado del pueblo trabajador y vulnerable, pero siempre los ha traicionado y sometido a la esclavización moderna. Ahora dice que recuperar los derechos laborales del pueblo es un capricho, que recuperar el recargo nocturno es un capricho, que las licencias por el nacimiento de un hijo es un capricho. ¡Qué inmoral! ¿Cómo puede el pueblo respaldar al uribismo? Date cuenta, Colombia, no ha existido alguien que haya degradado tanto la calidad de vida de los trabajadores como él, a defender la reforma laboral y pensional del presidente Petro. Los derechos no son un capricho, son dignidad para el pueblo.